Las elecciones del 8 de marzo de 2026 en Colombia marcaron uno de los momentos políticos más importantes del país en los últimos años. Ese día, millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir el nuevo Congreso, Senado y Cámara de Representantes, y además participar en varias consultas políticas que definirían algunos de los candidatos que competirán por la presidencia en las elecciones de mayo de 2026. Pero más allá de los números oficiales, la jornada dejó muchas preguntas. ¿Quién ganó realmente? ¿Qué irregularidades se denunciaron? ¿Qué papel jugaron figuras como Paloma Valencia? ¿Cómo quedó el Senado? ¿Y qué significa todo esto para el futuro político del país? Este es el análisis completo. Primero hay que entender qué se votó exactamente en estas elecciones. El 8 de marzo de 2026, los colombianos acudieron a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República. Este órgano está compuesto por 102 senadores y 182 representantes a la Cámara. Estos cargos son clave porque el Congreso es el encargado de aprobar leyes, reformas económicas, decisiones fiscales y muchas de las políticas que afectan directamente al país. Además de elegir el Congreso, también se realizaron consultas interpartidistas. Estas consultas funcionan como elecciones internas dentro de coaliciones políticas. En ellas, varios candidatos compiten dentro de un mismo bloque ideológico y el ganador se convierte en el candidato oficial de ese grupo para las elecciones presidenciales. En total participaron miles de candidatos de distintos partidos políticos, lo que convirtió la jornada electoral en una de las más grandes y complejas en la historia reciente de Colombia. Uno de los nombres que más se repitió durante toda la jornada fue el de Paloma Valencia. La senadora del Centro Democrático logró una victoria contundente en la llamada Gran Consulta por Colombia, una consulta política que reunía a varios candidatos de centro derecha que buscaban convertirse en el aspirante presidencial de ese bloque político. Los resultados fueron claros desde muy temprano. Paloma Valencia logró más de 2 millones de votos cuando apenas se había informado cerca del 66% de las mesas electorales, lo que la colocó muy por encima de sus competidores. Con el avance del conteo, la diferencia se consolidó y terminó convirtiéndose en la candidata oficial de esa coalición para las elecciones presidenciales. Su victoria fue interpretada por muchos analistas como una señal de que el sector de derecha y el llamado uribismo aún mantienen una base electoral importante en el país. Uno de los resultados más sorprendentes dentro de esa misma consulta fue el desempeño de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Aunque no contaba con una maquinaria política tradicional, logró más de 1 millón de votos y se posicionó como una de las figuras emergentes dentro de la política colombiana. La consulta movilizó a millones de votantes, lo que demostró que el sector de centro-derecha sigue teniendo una base política sólida en el país. Pero Paloma Valencia no fue la única figura que salió fortalecida de estas elecciones. En otras consultas políticas también se definieron candidatos que competirán por la presidencia. Entre ellos se destacan figuras del centro político y de la centroizquierda, que buscarán disputar la presidencia en las elecciones de mayo. Además, varios candidatos independientes también se presentarán directamente en la primera vuelta presidencial. En total, se espera que alrededor de una quincena de candidatos compitan por la presidencia de Colombia, lo que podría convertir la elección en una de las más fragmentadas de los últimos años. Pero además de las consultas presidenciales, uno de los resultados más importantes fue la elección del nuevo Congreso. Los resultados preliminares muestran que el Congreso colombiano quedó altamente fragmentado, sin un partido que tenga una mayoría clara. Esto significa que ninguna fuerza política podrá gobernar sin negociar alianzas con otros partidos. Entre los bloques más fuertes se encuentran el Pacto Histórico, que representa al sector de izquierda que respalda al actual gobierno, y el Centro Democrático, el partido de derecha fundado por el expresidente Álvaro Uribe.
Ambos lograron consolidarse como fuerzas políticas relevantes dentro del Senado y la Cámara de Representantes, pero ninguno logró una mayoría absoluta. Esto implica que el próximo presidente, sea quien sea, tendrá que negociar constantemente con diferentes partidos para aprobar leyes o reformas. Uno de los temas que más llamó la atención durante la jornada electoral fue el nivel de participación. Más de la mitad de los ciudadanos habilitados para votar no acudieron a las urnas, lo que confirma que la abstención sigue siendo uno de los mayores problemas de la democracia colombiana. Muchos analistas consideran que esta baja participación refleja una fuerte desconfianza de la población hacia la política y hacia las instituciones del Estado. Sin embargo, históricamente la participación suele aumentar durante las elecciones presidenciales, por lo que el escenario podría cambiar en los próximos meses. Como suele ocurrir en procesos electorales grandes, la jornada también estuvo marcada por denuncias de irregularidades. En varias regiones del país se reportaron presuntos intentos de compra de votos, una práctica que ha sido señalada durante años en la política colombiana. Autoridades electorales informaron que se abrieron investigaciones para revisar estos casos. Algunos sectores políticos expresaron preocupación sobre la transparencia del software electoral, aunque las autoridades aseguraron que el proceso fue seguro y que el sistema funcionó correctamente. Además de estas denuncias, la campaña previa a las elecciones estuvo marcada por fuertes tensiones políticas. Diferentes partidos se acusaron mutuamente de intentar influir en el proceso electoral y de utilizar estrategias cuestionables para movilizar votantes. Otro factor que muchos analistas destacaron fue el papel del expresidente Álvaro Uribe. Aunque ya no ocupa cargos públicos, su influencia dentro del centro democrático sigue siendo enorme. La victoria de Paloma Valencia fue vista por algunos analistas como una muestra de que el uribismo continúa siendo una fuerza relevante dentro de la política colombiana. Valencia es considerada una de las figuras más cercanas a Uribe dentro de ese partido, y su candidatura presidencial podría reactivar el apoyo de ese sector político. Pero las elecciones también dejaron espacio para nuevas figuras políticas. El crecimiento de candidatos que no pertenecen a los partidos tradicionales demuestra que existe un sector del electorado que busca alternativas diferentes dentro del panorama político colombiano. Esto podría generar un escenario electoral muy competitivo en la primera vuelta presidencial. Después de estas elecciones, Colombia entra oficialmente en una campaña presidencial intensa. Los próximos meses estarán marcados por debates políticos, alianzas estratégicas entre partidos, ataques entre candidatos y una lucha intensa por captar el voto de millones de ciudadanos. Además, el hecho de que el Congreso esté fragmentado significa que cualquier presidente necesitará construir coaliciones para poder gobernar. Esto podría obligar a los candidatos a moderar sus posiciones o a negociar acuerdos con sectores políticos que piensan diferente. En conclusión, las elecciones del 8 de marzo de 2026 no solo definieron el nuevo Congreso colombiano, sino que también marcaron el inicio de una nueva etapa política en el país. Los resultados dejaron varios mensajes claros. El primero es que el país sigue profundamente dividido entre diferentes corrientes ideológicas. El segundo es que ningún partido tiene el control absoluto del Congreso. Y el tercero es que la carrera presidencial apenas comienza. En los próximos meses, Colombia vivirá una campaña política intensa que definirá quién será el próximo presidente del país y qué rumbo tomará una de las democracias más importantes de América Latina. Porque si algo quedó claro tras estas elecciones es que el verdadero enfrentamiento político apenas está empezando.